La estática siseaba en los auriculares, tan aguda como cristal triturado. La teniente de navío Jimena Tiburón Rojas golpeó suavemente el altímetro, con un sabor a cobre y a café de olla, recalentado en la boca. Abajo, el Pacífico era un vacío negro. Arriba, nada más que estrellas muertas. Su radio había permanecido en silencio durante 2 horas. Entonces, una voz pequeña y temblorosa rompió la estática. «¿Hola?» Jimena se reacomodó en el asiento eyectable. El traje de vuelo Nomex estaba pegado a la parte baja de su espalda con sudor frío, y el acolchado debajo de ella se había comprimido hasta convertirse en algo parecido al concreto hacía horas. Se desabrochó la mascarilla de oxígeno, dejándola colgar contra su mejilla, e inhaló el aire de la cabina. Olía a electrónica caliente, a ozono reciclado y al fantasma agrio del café soluble que se había bebido de un trago en la sesión informativa. Fuera de la cúpula de su casa de combate, no había nada. Los aviadores lo llamaban la habitación negra. Ocurría en noches sin luna sobre el océano abierto, mucho más allá del alcance de la contaminación lumínica de la costa. No había horizonte, ni línea divisoria entre el mar y el cielo. Solo una esfera sofocante de infinita y absoluta oscuridad, si no fuera por el resplandor verde de la pantalla de visualización frontal que proyectaba su cabeceo y balanceo. Ximena no sabría si estaba volando derecha o cayendo en picada directamente hacia el Pacífico. Se frotó los ojos, sintiendo la arenilla de la fatiga raspar bajo sus lentes de contacto. Tiburón 11 dijo, presionando el interruptor de transmisión en el acelerador. Prueba de radio. Cambio. Nada. Ni siquiera un clic de acuse de recibo. Solo el siseo bajo y constante del ruido blanco de la banda UHF. Jimena frunció el ceño, la piel tensándose alrededor de sus labios secos. Miró sus pantallas digitales. El flujo de combustible era nominal. Los motores funcionaban suavemente. Una vibración constante de baja frecuencia que sentía más en los dientes que en los oídos. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Nivel de vuelo 350. A Mach 0.8. A 200 millas náuticas al este del grupo de tarea naval. Tiburón 11. ¿Cómo me copia? Cambio. El silencio se alargó. Era pesado, físico. No estaba en pánico. El pánico era para los novatos que no entendían las redundancias integradas en $35 millones de hardware militar. Estaba molesta. Se imaginó a los técnicos de aviónica en el buque, probablemente acurrucados junto a una cafetera, ignorando un interruptor disparado en el panel principal de comunicaciones. Jimena comenzó la lista de verificación para la solución de problemas. Cicló la radio principal. Cambió de la principal a la de respaldo. Cambió el código Squawk en su transpondedor IFF para alertar al buque insignia de que estaba experimentando una falla de comunicaciones. Sintonizó las frecuencias secundarias, luego las terciarias. Silencio total en todas. Un cosquilleo de calor comenzó en la base de su nuca. Era una sutil advertencia biológica. El cerebro de un piloto de combate está entrenado para procesar información constantemente. Pings de radar, advertencias de altitud, la charla de su compañero de ala, el flujo incesante de datos. Cuando esos datos se detienen, el cerebro intenta llenar el vacío. La paranoia se cuela por las grietas. Miró de nuevo a través de la cúpula. La oscuridad era tan completa que se sentía como un objeto sólido presionando contra el cristal acrílico. Encendió sus luces estroboscópicas externas, desesperada por ver algo, cualquier cosa. Las luces intermitentes blancas y rojas no iluminaron más que la humedad en el aire, creando destellos desorientadores que rebotaban en sus retinas. Las apagó de inmediato. Mejor la oscuridad que la ilusión de movimiento creada por el estrobo. Muy bien, cabrones, murmuró a la cabina vacía. Jueguen al silencioso. Revisó su punto de navegación. Tenía suficiente combustible para otros 40 minutos de espera antes de alcanzar el nivel de bingo y tener que regresar. El protocolo dictaba que debía permanecer en su puesto, pero el protocolo también asumía que no estaba volando completamente ciega y sorda en medio del océano. Para romper el silencio, comenzó a hablar sola en voz alta. La presión es estable. La APU está fuera de línea. Las temperaturas hidráulicas están en verde. Su voz sonaba delgada y patética sobre el zumbido de los 2 turbofanes. Lo odiaba.
Jimena había pasado toda su carrera cultivando un exterior de competencia aburrida. Era aguda, volaba de manera agresiva, calculada y fría. No se alteraba, y ciertamente no hablaba sola como una niña asustada en la oscuridad. Se agachó y giró la perilla de volumen de la radio hacia arriba, con la esperanza de captar aunque fuera un fragmento de una transmisión. El ruido blanco se hizo más fuerte, cubriéndola como el sonido de agua corriendo. Lo dejó así. Era mejor que el silencio. Al menos era una textura, algo a lo que sus oídos podían aferrarse. Pasaron 20 minutos. El dolor en su columna vertebral migró a sus hombros. Su vejiga le dio una punzada, un agudo recordatorio de que no había ido al baño antes de ponerse el traje. El aislamiento comenzaba a carcomerla. No era miedo a morir, era el profundo pavor existencial de estar completamente desconectada. Si su jet simplemente se detuviera en ese momento, y ella cayera en picada al océano, nadie lo sabría durante horas. El agua se tragaría los restos, y ella simplemente dejaría de existir. Tragó saliva con fuerza, sintiendo el sabor a cobre de la ansiedad en la parte posterior de su garganta. Basta, se dijo a sí misma. Pilota el avión. Alcanzó la perilla de volumen para bajar la estática siseante. Le estaba dando dolor de cabeza. Sus dedos enguantados en cuero rozaron el metal moleteado de la perilla, y entonces la estática cambió. No fue una voz. No al principio. La frecuencia del siseo cambió, bajando una octava, adquiriendo una cualidad rítmica y pulsante. Shh, 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 shh. Jimena se quedó helada. Su mano flotaba sobre la consola. El ritmo se rompió. Un chasquido agudo retumbó en los auriculares, lo suficientemente fuerte como para hacerla estremecerse y parpadear con fuerza. El ruido blanco se fracturó, despejándose en un bolsillo de espacio hueco y vacío. Sonaba como un micrófono abierto en una habitación con eco. Luego vino una respiración. Era temblorosa, húmeda, exhalada directamente en un receptor. A Ximena se le revolvió el estómago. Instintivamente revisó el radar. Pantalla vacía. Ninguna aeronave en un radio de 100 millas. ¿Tiburón?, preguntó, con la voz tensa, omitiendo el indicativo numérico. ¿Eres tú? El micrófono abierto siseaba suavemente. Entonces, rompiendo el aislamiento absoluto de la habitación negra, una voz habló. ¿Hay alguien ahí? Por favor, está muy oscuro. Jimena no presionó el botón de transmisión. Se sentó perfectamente rígida, con los ojos fijos en el altímetro, viendo los números verdes subir y bajar por pies individuales. Su primer instinto no fue alivio, fue un escepticismo clínico y agresivo. Hipoxia. Era el asesino silencioso de los aviadores. Una fuga lenta en el sistema de oxígeno, una caída sutil de la presión, y el cerebro comenzaba a sofocarse lentamente. Inducía euforia, confusión y alucinaciones auditivas. Se colocó de nuevo la mascarilla de oxígeno sobre la cara, apretando las correas hasta que la goma se clavó dolorosamente en sus mejillas. Activó el interruptor para el 100% de oxígeno de emergencia. Aire frío y seco irrumpió en sus pulmones. Sabía a goma y metal. Tomó 3 respiraciones profundas y entrecortadas, forzando el oxígeno puro a su torrente sanguíneo. Parpadeó rápidamente, revisando sus uñas bajo la tenue luz de la cabina. Estaban rosadas, sin cianosis. Su visión era nítida, sin visión de túnel. No estaba hipóxica. Estaba completamente lúcida. ¿Hola? La voz volvió a sonar. Era pequeña, aguda. Un niño, un varón, de quizás 7 u 8 años. La calidad del audio era terrible, distorsionada por la distancia y la interferencia. Pero el terror puro en el tono era inconfundible. Papá. El pulgar de Jimena flotaba sobre el interruptor de comunicaciones en el acelerador. Su mente repasó a toda velocidad la física de lo que estaba escuchando. Era imposible. Estaba en una banda militar UHF segura y encriptada. Para irrumpir en esta frecuencia, se necesitaba un equipo que un civil, y mucho menos un niño, no poseía. Incluso si accidentalmente hubiera movido el dial a la frecuencia de guardia VHF, el canal internacional de socorro. ¿Cómo diablos estaba transmitiendo un niño desde el medio del Océano Pacífico? Un rebote anómalo. A veces, las condiciones atmosféricas podían atrapar una onda de radio y hacerla rebotar a través de la ionosfera.
llevando una transmisión de radio CB, de un camionero en Nebraska, hasta un barco en el mar de China Meridional. Conducción ionosférica. Era un fenómeno extraño, pero ocurría. Es un rebote, se dijo. Algún niño jugando con una radio de aficionado en un sótano en California. Presionó el interruptor de transmisión. Estación no identificada. Esta es una aeronave de la Armada de México, operando en una frecuencia restringida. Está interfiriendo con comunicaciones militares. Despeje este canal de inmediato. Usó su mejor voz de oficial, plana, autoritaria, desprovista de empatía. Era un mecanismo de defensa. La radio se quedó en silencio. Solo el bajo zumbido del micrófono abierto. Jimena exhaló. Un breve soplido de aire por la nariz. Resuelto. Volvió a monitorear su flujo de combustible. ¿Suenas enojada? Ximena dio un respingo. Su mano se sacudió en la palanca de mando, inclinando ligeramente el ala izquierda antes de corregirlo. La fuerza G la presionó contra el asiento por una fracción de segundo. Se niveló, su corazón martillando un ritmo frenético y desigual contra sus costillas. El niño no se había intimidado. Sonaba más cerca ahora. ¿Eres la policía?, preguntó el niño. El temblor en su voz era peor. Estaba llorando, o a punto de hacerlo. Jimena se mordió el interior de la mejilla hasta que sintió el sabor del hierro. Esto no estaba bien. El retraso entre su transmisión y la respuesta de él era apenas de medio segundo. Un rebote a través del globo tendría un retardo notable. Esta señal era local. Era fuerte. ¿Quién habla?, exigió Ximena, abandonando el protocolo. Identifíquese. Soy Mateo, sollozó la voz. No encuentro el interruptor de la luz. Mi papá fue a arreglar el generador, pero no ha vuelto. Mateo, ¿cuál es tu ubicación? Los ojos de Ximena recorrieron de nuevo el radar, todavía vacío. Miró hacia el oscuro océano debajo. No había luces de navegación de un barco, ni bengalas de auxilio. Estoy en mi cuarto, dijo Mateo. La confusión en su voz era genuina. Ximena golpeó con la mano el costado del panel antirreflejo. Una broma. Alguien en el buque insignia, o en un destructor cercano, se había conectado a su frecuencia. Algún operador de radar aburrido pensando que sería divertidísimo asustar a la piloto que volaba sola en la oscuridad. Escúchame con mucha atención, siseó en la mascarilla, la ira filtrándose. Si esto es Ramírez, o uno de los güeyes del SIC, bajaré personalmente a cubierta, y acabaré con tu carrera. Esto no es gracioso. Corta la transmisión. Una larga pausa. Jimena esperó el crujido de la estática y la familiar voz de disculpa de un compañero marino. En cambio, escuchó un sonido que le erizó el vello de los brazos. Fue un pesado gemido metálico. Sonaba exactamente como los mamparos de un barco gimiendo al doblarse bajo el peso de aguas profundas. Le siguió un sonido rítmico de chapoteo. No sé quién es Ramírez, susurró Mateo. El micrófono abierto captó su respiración entrecortada, pero el agua está entrando por debajo de la puerta. Está muy fría. ¿Vas a venir a buscarme? El pecho de Jimena se contrajo. La ira se evaporó, reemplazada por una piedra fría y pesada en su estómago. Se estiró y se desabrochó la mascarilla de nuevo, dejándola colgar. Necesitaba hablar con claridad, necesitaba sonar humana. Mateo dijo, suavizando la voz. Se sentía antinatural. Mateo, escúchame. Necesito que me digas dónde estás. ¿En qué ciudad estás? No sé, lloró. Estábamos en el barco grande. Papá dijo que íbamos a ver a mamá, pero luego hubo un ruido fuerte y todo se puso oscuro. Ximena sintió una sacudida física. El barco grande. No había embarcaciones civiles programadas en su sector de patrulla. El grupo de tarea naval había despejado el espacio aéreo y las rutas marítimas en un radio de 200 millas en todas direcciones para los ejercicios de guerra. Mateo, ¿cómo se llama el barco? No sé, el pánico se estaba convirtiendo en histeria. Está oscuro. El agua me cubre los zapatos. Por favor, haz que pare. Ok. Oye, respira, dijo Ximena, inclinándose hacia adelante contra el arnés, con los ojos fijos ciegamente en el espacio negro fuera de la cúpula, como si pudiera verlo. Mateo, estoy aquí. Mi nombre es Jimena. Estoy volando un avión muy, muy alto en el cielo. Te voy a ayudar. Estaba mintiendo. No tenía contactos de radar, ni coordenadas, ni comunicación con su propio buque.
Era completamente inútil. —¿Jimena? —preguntó él, con la voz quebrada por un sollozo. —Sí, amigo. Estoy aquí. ¿Por qué tu respiración suena así? Ximena parpadeó. —¿Cómo así? ¿Cómo? Mateo hizo una pausa. Por la radio, Jimena escuchó otro pesado gemido metálico, seguido del innegable sonido de agua corriendo, como si estuviera dentro del cuarto conmigo. Como una máquina. Jimena miró el resplandor verde de sus instrumentos. Su mano fue hacia la manguera de goma de su mascarilla de oxígeno que descansaba sobre su pecho. Cuando inhalaba, el regulador hacía un clic y siseaba suavemente. Pulsó el micrófono. Deliberadamente, tomó una respiración lenta y profunda por la boca, dejando que el aire pasara junto al micrófono. ¿Sonaba así?, preguntó, con la voz en un susurro hueco. Sí, dijo Mateo de inmediato. ¿Estás en el closet? La sangre de Jimena se heló. Los centros lógicos de su cerebro gritaban en protesta. Esto era una interferencia de frecuencia, una ilusión fisiológica, un escenario imposible, pero a su cuerpo no le importaba la lógica. Su corazón latía un redoble frenético contra su esternón. No, Mateo dijo con cuidado, escaneando los rincones oscuros de su pequeña y estrecha cabina, el espacio detrás de su asiento eyectable, los estrechos huecos entre las consolas. No estoy en el closet. Entonces, ¿quién está aquí conmigo?, preguntó Mateo. La radio emitió un agudo y ensordecedor chillido de retroalimentación. Jimena hizo una mueca, arrancándose los auriculares de la oreja. Cuando se los volvió a poner, la estática había vuelto a ser un siseo plano y muerto. Mateo, gritó. Apretó el botón de transmisión. Mateo. Háblame. Nada. Ximena revisó su indicador de combustible. Quedaban 30 minutos. Estaba sentada en una máquina de guerra multimillonaria armada con misiles buscadores de calor y un cañón Vulcan, y nunca se había sentido más absoluta y completamente impotente. Mateo, gritó a la oscuridad vacía. La única respuesta fue el zumbido constante de sus motores y la creciente comprensión de que ya no le molestaba el silencio. Estaba aterrorizada de lo que pudiera romperlo a continuación. Jimena empujó la palanca de mando hacia adelante. El caza se inclinó en un picado de 40 grados. La gravedad se invirtió, levantándola del cojín del asiento contra las sujeciones. Los números del altímetro se volvieron borrosos, retrocediendo desde los 35,000 pies. El protocolo dictaba que mantuviera su altitud. El protocolo asumía un mundo funcional. Mateo, si puedes oírme. Estoy bajando, transmitió. Con la voz apretada por las fuerzas G, el océano se precipitó a su encuentro, una losa de granito negro y sólido. Bajar por debajo de 10,000 pies de noche, sin horizonte, era una invitación a la desorientación espacial. Así era como aviadores experimentados estrellaban aviones perfectamente funcionales directamente en el mar. Sus ojos saltaban frenéticamente entre el indicador de actitud y el radioaltímetro. 5,000 pies. Santian se niveló a 1,000 pies. El jet gritaba sobre el agua invisible a 500 nudos. Aquí abajo, el aire era denso, turbulento. El avión se sacudía y viraba, golpeando su casco contra el cristal de la cúpula. Olía diferente ahora. El ozono seco y estéril de la atmósfera superior fue reemplazado por el hedor pesado y húmedo de la capa marina de baja altitud, que se filtraba a través de los sistemas ambientales. Activó el FLIR, el sistema de infrarrojos de barrido frontal. La pantalla multifunción del lado derecho cobró vida, pintando el mundo en tonos granulados de verde eléctrico. Era un desorden caótico de crestas de olas y ruido térmico. Háblame, niño, murmuró. Dame algo. La radio crujió, una tos húmeda y ahogada. Tengo frío, gimió Mateo. El audio era más claro ahora. La distorsión había disminuido. Se estaba acercando. Mateo, escúchame, dijo Ximena, luchando con la palanca mientras una cizalladura del viento le bajaba el ala derecha. Esa respiración que oíste, era yo. Es un eco de la radio. No hay nadie en el cuarto contigo. Solo estás oyendo mi respiración, a través de una bocina ahí abajo. ¿Entiendes? Una pausa. El sonido del agua chapoteando era más fuerte, más violento. Me llega a las piernas. Jimena, mi papá no va a volver, ¿verdad? Ximena cerró los ojos con fuerza por una fracción de segundo.
La armadura cínica que llevaba, la personalidad de tiburón dura como el acero, se resquebrajó. No era madre, era una operadora de sistemas de armas, pero el terror puro y sin adulterar de un niño muriendo solo en la oscuridad superó todo su entrenamiento. Te estoy buscando, dijo, su voz perdiendo su autoridad artificial. Ahora era solo Jimena, cansada, asustada y desesperada. ¿De qué color es el barco? Blanco. Es un velero. Íbamos a Huatulco, un velero en medio de una zona de ejercicios navales con fuego real. Una embarcación civil perdida que se había quedado sin comunicaciones, sin energía, y ahora se estaba inundando. Probablemente chocó contra un contenedor de carga sumergido, o fue golpeado por un submarino al emerger. Los ojos de Jimena se clavaron en la pantalla del FLIR, nada más que estática verde. Entonces, un timbre de advertencia resonó en su casco. Bingo, bingo, nivel de combustible crítico. Tenía exactamente 12 minutos para apuntar su nariz de vuelta al buque insignia, o tendría que abandonar este jet de $35 millones en la misma agua negra que actualmente se tragaba a Mateo. Maldita sea, siseó, golpeando el botón de reinicio de la advertencia maestra. Jimena. El agua de fondo era un rugido constante y arremolinado. Ya no siento los pies. Giró bruscamente a la izquierda, volando en un patrón de búsqueda cerrado. El traje anti-G se infló alrededor de sus piernas, apretando sus pantorrillas y muslos como un manguito de presión arterial para mantener la sangre en su cerebro. De repente, una mancha apareció en el borde superior de la pantalla del FLIR, un pequeño y tenue brote de blanco térmico contra el frío mar verde. Te tengo. Respiró, tiró del acelerador, alineándose con la firma térmica. A medida que el jet se acercaba, la forma se resolvió. No era un barco, era un campo de escombros, el casco astillado de un yate de fibra de vidrio, sumergido en un 90%, meciéndose violentamente en el fuerte oleaje. Mateo, te veo. Estoy justo encima de ti. No te oigo, lloró el niño, su voz apenas audible sobre el sonido del agua creciente. Solo oigo el océano. Estaba pasando sobre él a Mach 0.8. No oiría los motores del jet hasta que ella ya se hubiera ido. Ximena tiró de la palanca hacia atrás iniciando un ascenso pronunciado. No podía rescatarlo. Un avión de combate no tiene cabrestante, ni balsa, ni forma de sacar a un niño que se ahoga de una cabina sellada. Necesitaba un helicóptero Seahawk de la Armada, y lo necesitaba hacía 10 minutos, pero su radio seguía muerta para la flota. El bloqueo de los ejercicios de guerra estaba sofocando las frecuencias. A menos que subiera. Ximena entendió las matemáticas. El bloqueo era por línea de visión. Si subía lo suficiente, podría atravesar la interferencia y alcanzar un avión de vigilancia o el relé aéreo del grupo naval, pero para hacer eso, tenía que dejar la cubierta baja. Tenía que dejar la burbuja localizada de la señal de Mateo. Tenía que dejarlo solo. Mateo. Escúchame, dijo, con el pecho apretado. Tengo que volar muy alto para llamar a los helicópteros de rescate. Mi radio no los alcanza desde aquí abajo. No. El grito atravesó los auriculares, ronco y lleno de pánico. No te vayas, por favor. Me llega al pecho. Ximena, por favor. La mano de Ximena temblaba en el acelerador. El indicador de combustible estaba bajando por debajo del nivel de bingo. Cada segundo que se quedaba aquí abajo, se estaba condenando a eyectarse en el océano. Volveré. Enseguida prometió, odiando el temblor en su propia voz. Te lo juro, Mateo. 2 minutos. Ximena, por favor. No quiero. Empujó los aceleradores a fondo. Los posquemadores se encendieron con una patada violenta. El caza se disparó hacia el cielo, atravesando la densa capa marina. La radio se disolvió. El llanto de Mateo fue tragado por un muro de estática brutal y siseante. Shh. Silencio. Ximena se mordió los labios con tanta fuerza que sintió el sabor de la sangre. El altímetro giró hacia arriba. 10, 000, 20, 000, 30, 000 pies. Estaba de vuelta en la habitación negra, pero esta vez el aislamiento no era solo físico, era una culpa profunda y sofocante. Cambió bruscamente el dial de la radio, a la frecuencia internacional de socorro, canal de guardia. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí Tiburón 11 de la Armada. Transmisión a ciegas.
embarcación civil volcada, y hundiéndose en mi última marca, un alma atrapada bajo cubierta. Se requiere búsqueda y rescate inmediato. Mayday. Mayday. Repitió las coordenadas, gritando en la mascarilla. Su aliento empañó el visor de acrílico, un crujido agudo. Luego, una voz aburrida y completamente normal atravesó la estática. Tiburón 11, aquí vigía. Le copiamos fuerte y claro. Indique su emergencia. Cambio. Ximena se desplomó contra las sujeciones del asiento. Un jadeo entrecortado se escapó de su garganta. Vigía. Velero hundiéndose en mi punto de referencia. Niño atrapado adentro. Manden un helicóptero al aire ahora mismo. Carajo. Copiado. Tiburón. Desplegando búsqueda y rescate. Tenga en cuenta que su nivel de combustible es crítico. Regrese a la base de inmediato. Voy a volver a bajar, replicó, poniendo el jet en invertido para volver a las coordenadas. Negativo. Tiburón 11. La voz era firme, autoritaria. Está por debajo del nivel de bingo. Se quedará sin combustible antes de llegar al buque. Regrese a la base. Es una orden directa. Los helicópteros están en camino. Ximena quedó suspendida boca abajo en el cielo negro. El indicador digital de combustible parpadeaba en un rojo furioso. Si descendía, se estrellaría. Añadiría una segunda tragedia a la noche. No podía salvarlo. Solo podía verlo morir en una granulada pantalla de infrarrojos. Con un nudo nauseabundo en el estómago, niveló el jet. Copiado. Vigía susurró. Tiburón 11. Regresando a la base. El vuelo de regreso fue una neblina de movimientos mecánicos. Atrapó el cable de detención en el primer intento. Un aterrizaje del libro de texto perfecto. La violenta desaceleración la lanzó hacia adelante, pero apenas lo registró. Cuando la cúpula se abrió, el pesado olor a combustible de jet, rocío salado y metal caliente la inundó. La tripulación de cubierta se apresuró, sus linternas cortando la noche húmeda. Ximena se desabrochó el arnés con dedos entumecidos y temblorosos. No se sentía como una piloto de combate. Se sentía vacía, raspada por dentro por el silencio de la radio. Bajó por la escalera, sus botas golpeando la cubierta antideslizante con golpes pesados y derrotados. El médico de vuelo la esperaba, con la mirada aguda, listo para evaluar a la piloto que acababa de romper media docena de protocolos y casi había estrellado un activo multimillonario. Ximena pasó de largo. No quería el interrogatorio. No quería el chequeo médico. 4 horas después, estaba sentada en la sala de preparación, mirando una taza de café tibio. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, duras e implacables. Su traje de vuelo estaba rígido por el sudor seco. La pesada puerta de acero se abrió con un chasquido. Entró el comandante del escuadrón. Parecía agotado, con las líneas alrededor de su boca profundamente marcadas. Sostenía un trozo de papel húmedo, un teletipo de la operación de búsqueda y rescate. Ximena no se levantó. Solo lo miró, con los ojos ardiendo. Los helicópteros encontraron el campo de escombros, dijo el comandante en voz baja, acercando una silla plegable de metal y sentándose frente a ella. La respiración de Ximena se entrecortó. Miró la superficie negra de su café. La embarcación estaba completamente sumergida. Para cuando los buzos llegaron al agua, hizo una pausa, frotándose el puente de la nariz. Cortaron el casco. Ximena cerró los ojos. El sonido fantasma del agua chapoteando resonó en sus oídos. Esperó el golpe fatal. Lo sacaron, dijo el comandante. Los ojos de Ximena se abrieron de golpe. Tenía una bolsa de aire cerca del techo del camarote de proa, continuó el comandante, una leve y cansada sonrisa tocando las comisuras de su boca. El niño estaba de pie sobre un colchón flotante, sosteniendo una radio VHF a prueba de agua. Está hipotérmico, aterrorizado y gritando por alguien llamada Ximena, pero está respirando. Ximena soltó un aliento que sintió que había estado conteniendo durante 4 horas. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. Agarró la taza de café para estabilizarlas, pero el líquido oscuro se derramó por el borde, quemándole los nudillos. No le importó. Tiburón, dijo el comandante suavemente. Hiciste un buen trabajo. Ximena desvió la mirada, clavando la vista en el mamparo gris y vacío del barco. No era una heroína. No lo había sacado del agua. Solo había contestado el teléfono en la oscuridad. Sí, susurró, con la voz áspera, despojada de toda su armadura cínica.
Solo hacía mi trabajo. Se secó una lágrima rebelde de la mejilla, embarrando la grasa y el sudor en su piel. Mañana se volvería a poner el traje. Volvería a volar hacia la habitación negra, pero esta noche solo quería escuchar el ruido fuerte, caótico y hermoso del barco a su alrededor.